Queridas, queridos, lectura y estudio de Breve Informe sobre Psicoanálisis, capítulo 3. Estamos ya avanzados en la lectura completa de la obra de Sigmund Freud, edición Amor Ortu, traducción por James Strachey, traducción y ordenamiento, ¿vale? 1923-24, Freud escribe el presente texto que les mostraré en pantalla, gracias a que la obra de Sigmund Freud es de dominio público. Lo acabo de investigar, estoy mucho más tranquilo de poderles mostrar esto en pantalla, porque primero que nada reconozco la autoría de Sigmund Freud, a pesar de que el texto hable de Sigmund Freud a veces en tercera persona, y eso es algo exclusivo de este texto, ¿eh? Breve informe sobre psicoanálisis. Capítulo número 3. Si quieren escuchar los capítulos anteriores, así como hasta el momento, del volumen 1 hasta el volumen 19 de la obra de Sigmund Freud, bastantes horas de trabajo aquí en YouTube, pero gustoso, pero feliz, contento, satisfecho y sin duda el principio de un trabajo mayor. Dice el doctor Sigmund Freud, para comprender a medias cómo en una muchacha histérica un deseo sexual prohibido puede transformarse en un síntoma doloroso. Estoy sustituyendo la palabra transponerse por transformarse. Se habían debido adoptar profundos y enmarañados supuestos acerca de la estructura y operación del aparato anímico. Aquí, antes de continuar, podemos aproximarnos al doctor Freud y decir, el aparato anímico no existe, es una creencia de Freud, aunque también sería más apropiado señalarlo como una hipótesis. Esto lo menciono por lo que pasó con la obra del doctor Freud después de su muerte. Sus discípulos más cercanos quisieron hacer una religión. ¿Qué les puedo decir? Es la historia, es la forma en la cual no solo el psicoanálisis, sino básicamente cualquier movimiento y discurso científico, filosófico, cultural, puede cobrar una vida propia después de que el creador de ese discurso muere. Ajá. No fue la primera vez, ni será la última, les sugiero o les invito a considerar esto, que se toma un discurso como el psicoanálisis, se lo desvirtúa, se lo aparta, se lo trata de usar para determinados fines políticos, culturales y sociales, como por ejemplo la salud mental, y se crean cosas como para México, año 2023, las psicoterapias de corte psicoanalítico. Psicoterapia no es psicoanálisis. Para los tiempos de Freud, sí. Psicoterapia, psicoanálisis eran palabras que Freud tenía derecho a usar. Para el día de hoy, 2023, casi 2024, en México hay tradiciones académicas, escolares, universitarias, en donde podemos señalar que existe la psicoterapia psicoanalítica y existe independiente con una identidad específica, el psicoanálisis como tal. Las diferencias son muy simples. La psicoterapia va a buscar la salud mental, sin definirla, mientras que el psicoanálisis no podrá sostenerse si busca atender y procurar salud mental, porque tendría que definirla, pero la salud mental no es un concepto, no es una idea de Freud, no la es, no la fue y no será. Por eso me dediqué también a leer hasta el momento los 19 volúmenes, para saber qué es eso, salud mental. Tengo una idea por mi formación profesional en psicología, pero también quise saber cuál era, digamos, el abordaje, la idea que tenía Freud sobre este concepto que al día de hoy, en más de, ¿qué les puedo decir?, 100 años, no del psicoanálisis, sino de la psiquiatría moderna, no se define qué es salud mental. Hace no mucho tiempo estuve en un congreso interinstitucional sobre salud mental en México
y mis participaciones fueron muy interesantes. No participé en un sentido académico, discursivo, participé con preguntas y fueron preguntas específicas que después obtuve felicitaciones de varios asistentes. Pero aquí, en cuanto a eh, lo que estamos viendo, fíjense una cosa, también para ir señalando las diferencias entre psicoanálisis y psicoterapia. Ajá. Una muchacha histérica. Ahorita, al menos en las universidades, esto no se podría sostener. Hoy, 2023, casi 2024. Y esto es muy sencillo porque la histeria ya no forma parte de los cuadros diagnósticos. En tiempos de Freud, sí, esto se justifica. Es decir, Freud no estaba discriminando a nadie. Freud, como médico, como experto, un profesional de la medicina en su época y en su sociedad, formado, obtuvo su título como médico, decía, he aquí la histeria. Ajá. He aquí, y esto es algo también característico de Freud, único en la historia de la medicina, hay hombres histéricos y mujeres histéricas. Pero doctor Freud no puede decir eso porque histeria quiere decir útero. Pues sí, hay hombres histéricos, no quiere decir que posean físicamente un útero, pero histeria quiere decir que partes del cuerpo se conforman de manera como si fueran genitales. ¿Cómo es eso? Sí, como si, de hecho, la palabra histeria para los médicos de aquellos tiempos quería decir un útero que se mueve en el cuerpo. Imagínense eso. Estamos hablando de no una idea de Freud. La idea de Freud fue señalar hay hombres histéricos. Ajá. Pero la idea de la medicina era esa, y no desde épocas de Freud, sino mucho antes que Freud, se decía que la histeria era una característica únicamente femenina y que la histeria quería decir un útero que se mueve en el cuerpo. Eso se creía en la medicina. Ajá. Por supuesto, la medicina fue avanzando poco a poco, de forma tal que en tiempos de Freud no solo se decía histeria, sino también se decía neurosis. También la neurosis ha desaparecido de los cuadros diagnósticos modernos, contemporáneos, 2023, para poder, digamos, entre comillas, avanzar en el tratamiento de la salud mental. No se ha podido. Hay mucho que decir al respecto, no puedo detenerme en eso para ocuparnos del texto. Ajá. Dice el texto, una muchacha histérica, concedamos por el momento una razón histórica al doctor Freud para poder decir muchacha histérica, que aquí está hablando no de una muchacha histérica hipotética, no, está hablando de un caso concreto, el caso Ana O, atendida no por Freud, sino por su colega, compañero y maestro, el doctor Joseph Breuer. Ajá. Un deseo sexual prohibido, particularmente un deseo incestuoso, no de Freud, no de Breuer, Ana O. Ajá. Puede transponerse en un síntoma doloroso, doloroso tanto físicamente, características de la histeria toma como campo de fenómenos el cuerpo, se manifiesta en síntomas físicos y psicológicos. Físicos pueden ser deterioros, anestesias, parálisis, dolores de cabeza, eh, gripes constantes, diarreas constantes. Eh, a pesar de no encontrar justificación orgánica. Un gran desafío para la medicina de tiempos de Freud que Freud pudo resolver, aunque les disguste a los psiquiatras. Dice el texto, se había debido adoptar profundos y enmarañados supuestos acerca de la estructura y operación del aparato anímico. Ajá. Estructura y operación dilucidados, concluidos por Freud, pero también, digamos, en un, ¿cómo decirlo? En un momento de buscar hacer
ciencia, de buscar compartir sus resultados, sus métodos, su tratamiento con la comunidad científica. Debía la comunidad científica y la sociedad en general aceptar ciertas hipótesis básicas, de las cuales hablamos un poquito el capítulo pasado. Lo estoy subrayando. No son palabras mías, son palabras de Freud. Ajá. Que implicaron dificultades para la naciente ciencia. Ajá. Leo y continúo, ¿vale? El reconocimiento de una sexualidad infantil y la importancia acordada al factor sexual, que sexual no quiere decir genital para el psicoanálisis, dentro de la vida anímica en general. Aquí, al menos yo, mi postura, mi lectura, puedo yo también leer en esto, sexualidad o sexual, como la construcción de mi relación con mi cuerpo. Ajá. Por supuesto, estamos hablando de algo que va mucho más íntimo a simplemente compartirse en un coito. Mucho más personal. No es una cuestión de ser homosexual, ser heterosexual, ser transexual, ser... De hecho, ahorita, digamos, las infinitas variedades de las que da cuenta el movimiento LGBT más, se ha adoptado esta forma de nombrar al momento la diversidad sexual, da cuenta de la enorme dificultad, no de Freud, no del análisis, sino de la humanidad en general, para poder señalar qué es lo sexual. Ajá. Freud se aproxima bastante satisfactoriamente en 3 ensayos de teoría sexual que les dejo en la descripción. Ajá. Ahorita continuamos con el texto que nos ocupa el día de hoy. Había ahí una manifiesta contradicción en este escenario propuesto por el doctor Freud gracias a Breuer, entre gasto y resultado. Gasto no de médicos, gasto, podemos decirlo aquí, de la energía sensual en la construcción y sostenimiento de la estructura. Y aquí la estructura, aparato y operación del aparato anímico, estamos hablando ya de una hipótesis freudiana de lo psíquico, la mente. Lo he puesto así yo con otras conversaciones, con personas, tanto especialistas como gente que quiere conocer el aparato anímico, lo anímico inconsciente, como un sistema autorregulado, inconsciente. Ajá. Podemos decir, lo inconsciente, lo psíquico, según el psicoanálisis, pone en evidencia una contradicción entre lo que hacemos para adaptarnos a la realidad, para adaptarnos a la sociedad y a nuestras propias demandas orgánicas y afectivas, y el resultado obtenido. ¿Nos adaptamos? Repito, creo que no me escuché bien. ¿Nos adaptamos realmente al mundo? Sí. No estemos tan seguros de eso. Construimos lazo social, pero aquí es donde podemos empezar a notar, o a través de esta lectura les hago notar, que los límites no están tan bien definidos entre lo que hago y, digamos, una teoría de la realidad, el resultado. Ajá. Dice el texto, tal vez lo estoy complejizando demasiado, pero vamos a ver, miren, si las constelaciones aseveradas por el psicoanálisis existían realmente, es decir, aquí hay
una condición. El doctor Freud está poniendo a prueba el psicoanálisis, cosa que se debería hacer con toda ciencia, con todo discurso que pretende ser ciencia. Esas constelaciones, eran de naturaleza fundamental y no podrían menos que exteriorizarse o manifestarse también en otros fenómenos, además de los histéricos. Ya vi para dónde va. No les anticipo, voy a dejar que el texto hable. Y si el texto no habla lo que yo pienso, se los menciono. Pero si esta inferencia era correcta, el psicoanálisis había dejado de ser interesante solo para los neurólogos, especialidad de Freud. Freud fue médico, pero se especializó no en psiquiatría, sino en neurología. Ajá. El psicoanálisis tendría derecho a reclamar la atención de todos aquellos para quienes la investigación psicológica significaba algo. Fíjense, Freud tampoco era psicólogo, ¿eh? Freud era un doctor, especialista en el cerebro, en la neurología, en la estructura del sistema nervioso. Eso estudió Freud. Freud no estudió psicología como yo, no que yo sea mejor o peor, simplemente abordamos, digamos, el objeto de estudio desde contextos diferentes, sociedades y tiempos diferentes. Ustedes también, no son yo y no es necesario que sean yo. Ujú. Pero aquí el doctor Freud, y esto es también algo que les puedo observar, les puedo hacer notar por la lectura hecha cronológicamente en este espacio, se aleja poco a poco de la medicina. Poco a poco, ese empeño ciego de procurar salud a los enfermos se va modificando, no por el psicoanálisis, sino por su contacto con sus enfermos, enfermas de neurosis, histéricas, histéricos y obsesivas y obsesivos. ¿No? Entonces, poco a poco, el doctor Freud va dando pasos fuera de la medicina para ir conformando una idea personal y también cultural, que ahí sí me determinó mucho, sobre la mente humana, y esto quiere decir, formando una teoría sobre la psicología, que es propiamente el estudio de la mente. Ajá. Ahí les puedo dar un gran testimonio acerca de lo que implica formarse como psicólogo para el año. Yo me formé del año 2002 al 2006 en la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado, ya he terminado todos mis estudios, pero eh, voy a omitir mi testimonio para continuar con el texto. Sus resultados del psicoanálisis. Entonces, no afectaban solo el campo de la vida anímica patológica, la neurosis. Ajá. Tampoco era lícito desdeñarlos o menospreciarlos, minimizarlos en la comprensión de la función normal. El psicoanálisis consiguió demostrar muy pronto en dos clases de fenómenos su utilidad para el esclarecimiento o el entendimiento de actividades anímicas no patológicas, es decir, cosas que le pasan a cualquiera. Fíjense, las operaciones fallidas, los lapsus, tan frecuentes en la vida anímica, en la vida cotidiana, perdón, tan frecuentes en la vida cotidiana como el olvido, los deslices del habla, pequeñas complicaciones, los extravíos, se me perdió una cosa, etcétera. Antes de continuar, les dejo en la descripción lectura y estudio de toda psicopatología de la vida cotidiana. Continuamos. Y ahí está. Los sueños de las personas sanas y un mito psíquicamente normales. Aquí esto es tanto un mito como una verdad. Psíquicamente normales. Les repito, no que Freud dijera, hay salud mental con estas palabras. Está hablando más que una salud mental como algo que podemos señalar como presente o ausente en la vida de las personas,
podemos efectivamente, gracias al estudio de los sueños, señalar cómo funciona la mente humana, no animal. Conductistas, besitos, y no se empeñen en sostener algo que no se sostiene por sí solo. No somos ratas, queridas, queridos. Si ustedes se empeñan en tratar a otras personas como ratas, ojalá y a ustedes no los traten como animales. Ojalá. Dice el texto, ¿vale? Los sueños, esto es justamente lo que quería poner en evidencia yo. La interpretación de los sueños nos da cuenta no de un mecanismo regulador externo, no que lo determinen las organizaciones médicas, las universidades. La vida no va a esperar que los cuerpos colegiados nos digan qué es bueno y qué es malo. Ajá. Ustedes y yo soñamos sin importar lo que dijo Freud en la interpretación de los sueños. Pero si ustedes se acercan a la interpretación de los sueños con la intención de obtener un método para, digámoslo así, que sus sueños les hablen a ustedes de forma distinta, eso es posible. ¿Deseable? No lo sé, porque también, de serle sincero, para podernos aproximar a un sueño, hay que buscar reconocer algo en nosotros y algo ineducable. Lo repito, nuestra propia vida afectiva infantil. Yo tengo 41 años al momento de grabar este video y aún así, gracias al psicoanálisis, gracias a mi experiencia en el diván, gracias a mi contacto con una analista, no psicoterapeuta, psicoanalista, una persona que se apartó de todos esos títulos, a veces reales, a veces inventados, que sostienen los terapeutas, sino que dijo simplemente yo soy psicoanalista. Es que puedo yo señalar este carácter infantil que me sobrevive a mí, que no puedo decir que lo controlo del todo, porque después de todo yo también sigo soñando, sino que me da vida ese carácter infantil. Pueden ustedes condenarme, yo realmente, a mí me tiene sin problema. Cuando yo digo mi carácter infantil, yo sé a lo que estoy refiriéndome de mí, lo que quiero señalar de mí, no que yo sea un antisocial. De hecho, suelo tener trabajos o relaciones laborales institucionales bastante extensas. Ajá. Yo suelo identificarme como una persona responsable y aún así puedo señalar en mí un deseo, no solo al respecto de lo que Freud ha señalado como complejo de Edipo, sino algo que me habita y que al mismo tiempo escapa de mi control, pero también me da vida. No voy a entrar mucho en detalle porque sería de desviarnos demasiado y ya me estoy desviando mucho del texto. Las pequeñas operaciones fallidas, regresamos, el olvido temporario de nombres propios, consabidos, es decir, de conocimiento ordinario. Comúnmente podríamos saberlo, pero en determinadas circunstancias, un nombre de una persona, lugar o objeto se nos escapa. Los deslices en el habla y en la escritura y otras similares no se habían considerado hasta entonces dignas de recibir explicación, o se pretendía esclarecerlas atribuyéndolas a estados de fatiga, desviación de la atención, etcétera. Que no es incorrecto, pero también lo inconsciente suele buscar motivo para manifestarse, queridas y queridos. Sueños, esto que estamos leyendo. Dice el texto. Pero el suscrito, es decir, pero yo, Sigmund Freud, demostró o demostré con numerosos ejemplos en psicopatología de la vida cotidiana que tales sucesos poseen sentido y generan en virtud de la perturbación de una intención consciente por otra, perdón, y se generan en virtud
o se originan gracias a la perturbación de una intención consciente por otra, sofocada, a menudo directamente inconsciente. Es decir, podemos nosotros efectivamente estar cansados, podemos nosotros estar pensando en otras cosas, pero los errores, digámoslo así, tienen una forma específica por una razón. No solo estamos hablando de que ustedes y yo vamos a tener errores, vamos a seguir perdiendo cosas, vamos a tener cosas imposibles de nombrar en momentos determinados. Y justamente en el momento en el que nosotros nos damos permiso de detenernos, no a pensar, sino a hablar con alguien que ha tenido una relación particular con su deseo propio, es decir, un psicoanalista. Si nos detenemos a hablar sobre eso que nos ocurre y que a veces se repite, pueden esos errores ser nuestros propios maestros de vida. Así lo dejo, ¿vale? Dice el texto, las más de las veces bastan una rápida reflexión o un breve análisis para descubrir el influjo perturbador. El influjo. Esta palabrita que usa Freud para decir deseo, pensamiento, fantasía, algo, sentimiento, que estorba la voluntad inicial, para decirlo de una manera, la voluntad principal, la voluntad consciente. Dada la frecuencia de operaciones fallidas como los deslices en el habla, cualquiera puede recabar con facilidad en su propia persona la convicción o la seguridad de que existen procesos anímicos no conscientes, que empero son eficaces y procuran expresión siquiera como inhibiciones y modificaciones de otros actos deliberados, es decir, conscientes. Esto está un poquito difícil. En otras palabras, nosotros a veces decimos cosas, queremos cargar nuestros actos con significados que escapan a nuestra voluntad consciente. Y esto es algo también que les menciono por mi formación como profesional en la psicología. Lo inconsciente freudiano no es tanto una señal de un automatismo mental, no es estaba más allá de tu poder, estaba más allá de tu ejercicio voluntario de tu poder. Aquí me estoy atropellando un poquito. Estaba más allá del ejercicio voluntario de tus actos. Es decir, lo inconsciente freudiano no es mezcla, no es, digamos, no quiere decir un significado que alguien atribuye erróneamente a nuestros actos, nuestra voluntad. Es más bien una voluntad que incluso escapa a nuestra propia regulación. Cuando les digo que los sueños y los errores nos pueden decir cosas, si estamos dispuestos a escucharlos, es justamente acercándome a esta noción de no una segunda ni una tercera u otras personalidades que nos habitan. Es justamente una aproximación a lo que el doctor Sigmund Freud quería decir con procesos anímicos no conscientes, es decir, inconscientes, que inhiben o inhiben y modifican nuestra voluntad. Por eso les digo, puedo yo ser un hombre responsable, educado, bastante amable, puedo yo, pero también reconozco en mí un habitante un tanto desagradable en mi propio deseo, en mi propia mente, en mi propio cuerpo. Aquí, por ejemplo, voy a parafrasear al apóstol San Pablo
y lo hago en mi libro, también lo parafraseo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y de hecho no estoy parafraseándolo, es una cita literal. Si mal no recuerdo, está en Romanos, pero la solución que el psicoanálisis da al dilema corporal es diferente a la solución que da la religión. Continuamos. Un paso adelante significó el psicoanálisis de los sueños, que el suscrito, Sigmund Freud, dio a la publicidad ya en 1900 en la interpretación de los sueños. De aquel resultó que el sueño no está construido de otro modo que un síntoma neurótico. Como este, puede aparecer extraño y carente de sentido si se lo indaga por medio de una técnica que se diferencia poco de la asociación libre empleada en el psicoanálisis. A ver, aquí está un poco extraño. Esto lo podemos entender hasta cierto punto. El sueño se construye como un síntoma neurótico. Ajá. Esto es la propuesta de Sigmund Freud en la interpretación de los sueños. Y esto lo hizo Freud gracias a su estudio con Charcot, su experimentación y fracaso con la hipnosis y su contacto con Breuer y con Ana O. Ajá. Bueno, con el caso de Ana O, porque hasta donde se sabe, esto puede ser un error mío, ahí desconozco. Sigmund Freud nunca entabló siquiera una relación de palabra con Ana O, hasta donde yo sé, solo fue paciente de Breuer. Ajá. Dice el texto, como la neurosis o el síntoma neurótico, el sueño puede aparecer extraño y carente de sentido, especialmente para quien lo crea y lo manifiesta. Si se lo indaga por medio de una técnica que se parece mucho a la asociación libre, ajá, se llega desde su contenido manifiesto, es decir, el sueño como lo podemos recordar, a un sentido secreto del sueño, a los pensamientos oníricos latentes. Aquí les dejo el texto unos segundos en pantalla, mientras les digo, este es un resumen de los capítulos centrales de la interpretación de los sueños. Ajá. Digamos lo que descubrió Freud. El sueño, cualquiera, incluso sueños que consisten en una sola palabra y una palabra que no existe fuera del sueño. Por ejemplo, el sueño de Freud, autodidasker, esto. Ajá. Autodidasker. Yo podría hacer asociaciones con esa palabra, pero yo no lo soñé. Fue Freud quien lo soñó. Y a través de esta exposición quiero dar a entender que, nuevamente, el psicoanálisis no es una imposición de una interpretación como a mí se me enseñó en la universidad. El psicoanálisis es regresarle al soñante la responsabilidad por el contenido del sueño y por su formación. El sueño como una creación específica de él o la soñante que ciertamente puede escaparse de que la conciencia le dé un sentido específico. Podríamos tener sueños extraños, pero el origen de esa extrañeza también se ubica en el soñante, en la persona que le dio vida a ese sueño. Dice el texto, este sentido latente, es decir, algo que duerme en el sueño mismo, es en todos los casos una moción de deseo que se figura como cumplida en el sueño, en el presente. Es decir, hipótesis fundacional del psicoanálisis. Estas son palabras mías, esta es, digamos, mi lectura de Freud. El sueño como cumplimiento de deseo, capítulo 3 de la interpretación de los sueños, es la hipótesis que da origen al movimiento científico y cultural conocido al día de hoy, noviembre del 2023, como psicoanálisis. Dice el texto, pero salvo en los niños pequeños o cuando se está bajo la presión de imperativas necesidades corporales, es decir,
nos anda de la pipí o de la popó, o tenemos mucha sed mientras estamos dormidos, este deseo secreto nunca puede expresarse de manera reconocible, clara, directa, llana. Ujú. Primero tiene que consentir ese deseo una desfiguración, es decir, el deseo primero tiene que ser moldeable para nosotros, disfrazarse, digámoslo así. Obra esta desfiguración, este disfraz de fuerzas, obra o tarea, manifestación del poder de fuerzas limitadoras, es decir, censuradoras que operan en el yo del soñante. Ajá. Así nace el sueño manifiesto o el sueño como lo recordamos, como lo podemos nombrar, como lo podemos hablar, tal como es recordado en la vigilia, desfigurado hasta volverse irreconocible por las concesiones a la censura onírica. Es decir, nosotros hasta cierto punto dormimos, hasta cierto punto nuestro yo no duerme. Y esto es también algo que al menos a mí me fue importante. En la universidad me decían, yo es igual a conciencia, yo es igual a voluntad, yo es igual a, ¿cómo decirlo? El querer, dejémoslo, yo es igual a conciencia. No, el yo, al menos en la elaboración freudiana, es inconsciente. El yo no duerme. El yo puede ver los sueños y hasta cierto punto influir en su contenido. Hasta cierto punto, porque no estamos frente a una, ¿cómo decirlo? Una parte insignificante de nuestra vida anímica cuando hablamos de lo inconsciente, como la manifestación de la sexualidad infantil, de nuestra apropiación de nuestro propio cuerpo. Ajá. En casos, por ejemplo, donde ese deseo inconsciente, infantil, indominable, ineducable, nos rebasa, cosa que no ocurre con poca frecuencia, el yo nos despierta. No siempre el yo acá alcanza a censurar algo, queridas y queridos, que puede ser pequeñito en el sueño, pero importantísimo para nosotros y que nos termina despertando gran ansiedad por un sueño, de forma tal que ustedes o yo podemos despertar a las 2, 3 de la mañana sudando, espantados, sin ganas de volver a dormir. Y esto, digámoslo así, como una situación normal en la relación que tenemos con nosotros mismos. Y hablo de normal para no decirles, están enfermos, están locos, estamos locos. Tal vez sí, y queridas y queridos. De hecho, el nombre del Congreso Internacional de la Asociación Mundial de Psicoanálisis es Todos estamos locos. El Congreso para el año 2024. Dice el texto, el análisis puede desenmascarar esa transfiguración, les iba a decir, ese disfraz, esa desfiguración. No obstante, como expresión de una situación de satisfacción o cumplimiento de deseo. No, no un sueño adivinatorio, no. El sueño ya nos da lo que la vida nos quitó, lo que en la vida no pudimos obtener. Ajá. Por eso es bello también el psicoanálisis. Y, repito, por eso me permito señalar, gracias a la elaboración freudiana, lo, lo anímico inconsciente como un sistema autorregulado. Y esto no quiere decir que sea innecesario
imposible o indeseable para la mente humana su contacto con lo exterior. De hecho, es curioso cómo se puede entender o nos podemos dar a una idea, digamos, de este sistema autorregulado como un sistema también permeable, como una manifestación de la vida. Ajá. Ahí es donde me detengo, porque eso me emociona mucho, esta permeabilidad del sistema psíquico, del aparato anímico, de lo inconsciente, eh, en cuanto a una estructuración de la historia de la civilización humana. Ahorita voy a dejar hasta aquí mi comentario para continuar. Repito esto. Así nace el sueño manifiesto tal como es recordado en la vigilia, desfigurado hasta volverse irreconocible por las concesiones a la censura onírica que viene del yo. El análisis puede desenmascararlo, no obstante, como expresión de una situación de satisfacción o cumplimiento de deseo. Entiéndase, un compromiso entre dos grupos de aspiraciones anímicas en lucha recíproca, tal y como habíamos hallado al respecto del síntoma histérico. Aquí antes de continuar, a pesar de lo que dijo el doctor Freud en el capítulo pasado, yo sostengo en que no es un conflicto moral, no es una lucha de bueno contra malo, no es una lucha de, ¿cómo decirlo?, luz contra oscuridad. Si consideramos la infancia como lo malo, entonces sí. Si consideramos la adultez como lo bueno, entonces sí. Sería lo adulto contra lo infante. En mí. Lo responsable contra lo irresponsable. Eh, mi amor contra mi odio, por ejemplo. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Hay también una forma en la cual nos podemos dar cuenta de esta lucha recíproca fue el texto Más allá del principio de placer y el yo y el ello. Ajá. Se trata, en todo caso, de una lucha de mí contra mi deseo sexual, dado que no en pocas ocasiones las aspiraciones sexuales, digámoslo así, por un objeto, por una persona en mi ambiente social, representan grandes costos para los individuos, tanto masculinos como femeninos. Dejémoslo así. Ajá. Y si no atiendo yo mi propio deseo sexual, la especie humana corre peligro. No por mí, sino porque la vida nos trasciende como sujetos. La vida va más allá, paradójicamente, de lo que ustedes y yo vivimos. Esto podría sonar complicado, es realmente muy simple. Al final, el ser humano no quiere sentir. Pulsión de muerte. Hipótesis de Sigmund Freud. Continúa el texto. He aquí la fórmula que en el fondo alcanza mejor la esencia del sueño. Es un cumplimiento disfrazado de un deseo reprimido. Bravo, Freud, bravo. Mediante el estudio del proceso que transforma el deseo latente del sueño en el contenido manifiesto, es decir, el sueño como lo recordamos, de el trabajo del sueño, es decir, en ese disfraz, en este evento voy a poner un disfraz, querido deseo mío, para que te me presentes, pero no me des tanto miedo. Ajá. Ese es el trabajo del sueño, esa es la creación subjetiva. Ajá. Hemos averiguado lo mejor que sabemos acerca de la vida anímica inconsciente. Y todo esto en la interpretación de los sueños. Texto bello, complicado a veces, pero fundamental. Ahora bien, el sueño no es un síntoma patológico, sino una operación de la vida anímica normal. Es decir, queridos cognitivo-conductuales, queridos psiquiatras, si ustedes quieren controlar
lo que sueñan sus pacientes. Número uno, espero que los pacientes no les hagan daño a ustedes. Se los deseo de corazón. Querer, ¿cómo decir? Una higiene del sueño en el cual los sueños sean más bonitos que películas de Disney, les va a implicar a ustedes una cierta cancelación. Sería mejor empezar a hablar que los sueños, sueños son, está bien, y que aún así los sueños nos van a seguir impactando de una forma u otra. ¿Por qué? Porque sentimos. No es muy complicado, queridas y queridos. Si ustedes tienen sueños que los espantan, hablen de eso con alguien que sea capaz de soportar eso que ustedes tienen que decir. Dice el texto, los deseos que figura como cumplidos el sueño son los mismos que en la neurosis caen bajo la represión. Y he aquí la razón. Ustedes y yo, no por ser malos con nosotros mismos, reprimimos. Muy sencillo, es realmente muy sencillo. Y esto también, la represión, primero, no es algo malo. Segundo, es un proceso dinámico, es decir, yo hoy puedo reprimir algo, con lo cual mañana puedo pensar, puedo hablar con total normalidad, sin ninguna complicación. Pero justamente en este dinamismo de mi relación conmigo mismo, se puede notar la influencia de eso inconsciente a lo cual yo me voy enfrentando tanto en mis sueños como en mi vida cotidiana, mi propio deseo, lo que me conforma como individuo humano. Regresamos al texto. El sueño debe la posibilidad de su génesis, es decir, de su origen, meramente a la favorable circunstancia de que durante el estado de dormir, no soñar el dormir, estamos ojos cerrados, tapaditos en cama, que paraliza la movilidad del ser humano. Estoy sustituyendo motilidad por movilidad, es decir, para dormirnos tenemos que estar en un lugar en el cual podamos permanecer inmóviles sin lastimarnos. Ajá. La represión se atempera trocándose en censura onírica. Estas palabras feas. Ya mi navegador no me da la lectura o el significado. Ah, salió un capítulo de One Piece. Qué bien. A ver, sin recurrir, si ustedes quieren, pueden tal vez pausar el video. Voy a procurar de darle, sé lo que quiere decir Freud por mi lectura de Freud, de la interpretación de los sueños, de la represión, de otros textos. Ajá. Este empeño, este esfuerzo de apartarnos de determinados contenidos, de determinados temas que nos causan molestia o dolor físico o emocional. Ajá. La represión se baja. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada, porque nuestra, estamos dormidos, estamos paralizados. Ajá. Dado que no podemos hacer físicamente nada, ese esfuerzo que hemos sostenido, al menos durante unos minutos a lo largo del día, se modifica para depositarse sobre los contenidos que nos representamos o nos presentamos nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo tengo una compañera de trabajo que me resulta sumamente atractiva. Ajá. Supongamos que también yo no le soy indiferente a ella. Sin embargo, por situaciones de, digámoslo, una política laboral, yo no podría relacionarme con ella
a pesar de que los dos queremos relacionarnos de particular manera, y no necesariamente en un sentido sexual, sino en un sentido anímico, físico, social. Ajá. Eso nos implicaría problemas severos en el trabajo, razón por la cual sonrisas, jijiji, jajaja, pero nada más. Ujú. Entonces, un esfuerzo que yo hago por no pasarme más del jijiji y darle un abrazo y darle un beso. ¡Mua! Ajá. Esa relación que yo tengo conmigo mismo frente a mi propia energía se cambia al momento en el cual yo sé que no puedo hacer nada porque estoy soñando, porque estoy dormido, porque estoy en cama. Supongamos, por un momento que lo sabemos. Ajá. No estoy diciendo literalmente que todo el que sueña lo sueña porque no puede hacerlo. Simplemente nuestra mente y nuestro cuerpo trabajan de forma particular, establecen una relación de trabajo, de cooperación mente y cuerpo de formas particulares. Voy a usar esas palabras porque me son útiles. Ajá. Dado que no podemos hacer, en el sueño nos damos ciertos permisos. Ajá. Y entonces, en el sueño ocurren cosas que no van a ocurrir en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque esa relación de que yo tengo con mi cuerpo y que me permite hacer gestos y mover las manos como yo quiero, se va a manifestar de modo distinto al momento en el cual yo me encuentro frente a mí en mi sueño, es decir, frente a mi deseo en el sueño. Ajá. Entonces, dice el texto, cuando la formación del sueño, no obstante, transgrede ciertos límites, el soñante le pone fin y despierta. Aquí es la palabra literal, aterrorizado. Ajá. O bien, ya mi sonrisa debía darles una seña. A veces despertamos con una sonrisa porque en el sueño ocurre todo lo que no puede ocurrir en la vida cotidiana. Que llueva café, que llueva chocolate, que ese beso se cumpla. Por ponerles un ejemplo, el texto está hablando específicamente de sueños de angustia, cosa que ya tratamos aquí, pero no solo una angustia por cosas feas, no. Aquí vamos a aterrizar en la dirección que tiene el doctor Freud. Está haciendo una buena comparación entre el yo consciente y el yo durante el sueño. Ajá. Hablando de la represión como una función del yo, como un proceso que se deriva del yo, que podemos aproximarnos superficialmente como la identidad. Ajá. Así queda demostrado que en la vida anímica normal subsisten las mismas fuerzas, persisten las mismas fuerzas, se sostiene la estructura, hipótesis de Freud, creada por Freud, para explicarse a sí mismo lo que ocurre en la neurosis y en los sueños. Ajá. Y los mismos procesos entre ellas que en la vida patológica. Fíjense, les estoy dejando este texto en pantalla subrayado. Ajá. Voy a transformar el texto sin alterar el significado, usando otras palabras. No hay diferencia, porque soñamos, entre un ser humano normal y una forma de locura que se llamaba neurosis en tiempos de Sigmund Freud. Ujú. No hay diferencia.
subsisten las mismas fuerzas, existen los mismos procesos. Es decir, yo reprimo, ustedes reprimen. El punto es el precio que estamos pagando por lo que reprimimos. Dice el texto, a partir de la interpretación de los sueños, el psicoanálisis alcanzó una doble importancia o significación, un doble valor. No era solo una nueva terapia de las neurosis, sino además una nueva psicología. Elevaba el reclamo de ser tenido en cuenta no solo por los médicos neurólogos, sino por todos aquellos que cultivaban una ciencia del espíritu. Esto es bello. Son palabras aquí, sí son totalmente de Freud, y esto lo podemos rastrear desde sus primeros textos. Les recomiendo mucho Un cuento de Navidad, el manuscrito K, me parece, manuscrito K, Un cuento de Navidad, hablando de ciencias del espíritu. Eso ya no se habla. ¿Por qué? Porque hablar de ciencias del espíritu es desvirtualizar la ciencia psicológica, ¿verdad, colegas? Pero es una bonita forma de nombrar las disciplinas, no de la salud, las disciplinas humanas, las ciencias humanas, más allá de las ciencias sociales. Dice el texto, la acogida que se le deparó en el mundo científico fue, no obstante, poco amistosa. Durante casi 10 años, nadie prestó atención a los trabajos de Freud, escrito esto por el mismo Freud. Hacia 1907, un grupo de psiquiatras suizos, Bleuler y Jung, en Zúrich, se ocuparon del psicoanálisis y entonces estalló, sobre todo en Alemania, una tormenta de indignación, en verdad poco escrupulosa en cuanto a la elección de medios y argumentos. Es decir, Freud y el psicoanálisis fueron objeto de ataques. Ataques que no tenían en cuenta lo dicho por Freud y que se ocupaban poco, no de los resultados. De eso no nos puede constar, sino de lo que la lógica de los argumentos en contra del psicoanálisis y también las implicaciones tanto de los argumentos como de los contraargumentos hacia el psicoanálisis. Voy a dejar hasta ahí mi comentario para continuar. Así, el psicoanálisis compartió el destino de tantas novedades que luego, transcurrido algún tiempo, contaron con un reconocimiento general. Aquí hay mucho que decir sobre la historia de Freud, la influencia de Freud al día de hoy. Les recomendaba en las lecturas de los capítulos pasados. Hace poquito vi un anime en Netflix llamado Pluto o Plutón, anime, donde se hace referencia directa a Sigmund Freud. No es ocioso ocuparnos de estos textos para el año 2023. Dice el texto, ¿vale? Es cierto que estaba, bueno, hablando específicamente de inteligencia artificial. No ahondaré en el tema, simplemente haré la mención. Regreso al texto. Es cierto que estaba en su naturaleza despertar una contradicción particularmente violenta en la naturaleza del psicoanálisis, ¿vale? Hería los prejuicios de la humanidad culta en algunos puntos muy sensibles. Sometía en cierta medida a todos los seres humanos a la reacción analítica, es decir, enojarse, dinamizarse, al descubrir aquello que por universal acuerdo había sido desalojado o reprimido al inconsciente. Y aquí quiero señalar una cosa, no hay un inconsciente colectivo, el inconsciente
La misma mente humana es tanto subjetiva o particular como colectiva. No podemos separar a un individuo de su tiempo, de su espacio social. Véase psicología de las masas y análisis del yo. Yo soy México. Ustedes, aunque no quieran, aunque no les guste, son su sociedad, son su cultura, son ustedes su familia. Regreso al texto. Y de esa manera compelía el psicoanálisis o empujaba a los contemporáneos a comportarse como los enfermos neuróticos, quienes en el tratamiento analítico sacan a relucir sobre todo sus resistencias, y debo señalar herramientas bastante peligrosas a veces, no del psicoanálisis, de los neuróticos, de las neuróticas. Tengan cuidado, queridas y queridos, cuando reciban pacientes en el consultorio, aunque ustedes no sean psicólogos, aunque ustedes no sean médicos, aunque ustedes digan el psicoanálisis es mierda. De todos modos, eso no le quita lo peligroso a ciertos pacientes, ciertos y ciertas. Regresamos al texto. Por otro lado, es preciso admitir que no resultaba fácil convencerse de la coerción. Perdón, miren, lapsus. ¡Ah! Eso lo tengo que trabajar. Por otro lado, es preciso admitir que no resultaba fácil convencerse de la corrección de las doctrinas psicoanalíticas o recibir instrucción para el ejercicio del análisis. Es decir, si el psicoanálisis se ha mostrado como valioso, ello no implica que aún para el año 2023 sus doctrinas no puedan ser replanteadas conforme a nuestro tiempo, conforme a nuestra historia, conforme a nuestras necesidades. Psicología, es verdad, la práctica de la psicología, la fundamentación de las bases filosóficas, políticas, culturales de la psicología. ¿Qué más? ¿Qué más? Hablando solo de psicología, México 2023, el carácter jurídico de las prácticas psicológicas, el ejercicio del poder en las técnicas de tratamiento psicológico. Voy despacito, pero cuidado. Y por favor, dudas, comentarios, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Si es muy personal, muy íntimo, muy suyo, escríbanme un correo electrónico, tienen mis redes sociales en mi canal de YouTube. Si quieren establecer trabajos mucho más profundos al respecto de las implicaciones de la doctrina analítica, para eso estoy. Trabajo desde hace no poco tiempo, 11 años, con un grupo de profesionales tanto de la psicología como del derecho en atención a víctimas del delito. Este es un bello espacio, este es un bello tiempo. Y hay, por supuesto, mucho que hacer por la humanidad, más allá de lo que los psiquiatras quieren hacer con la salud mental. Repito, no resultaba fácil convencerse de la corrección de las doctrinas psicoanalíticas o recibir instrucción para el ejercicio del análisis, que esto es también un proyecto tal vez que ya pueda yo aterrizar para el año 2024. Una escuela de psicoanálisis, porque no es nada más importante la doctrina, la teoría, los textos. Ustedes, sus condiciones, sus posibilidades sociales, económicas, académicas, culturales. No puede haber psicoanálisis sin personas.
hablando de inteligencia artificial. Ajá. El psicoanálisis es, en mi experiencia, la única doctrina, la única ciencia que sostiene la importancia del sujeto humano, la importancia, el valor, la significatividad de mi relación como sujeto con la realidad a través del lenguaje. Y el lenguaje como algo más allá de las palabras. La construcción del significado. Ahorita regresamos al texto que me está gustando, pero también ya me estoy cansando. Permítame un momento. Déjenme ver, estamos en la 212, acabando la 212. Estamos como a una página de terminar, una página y media a lo mucho. Dice el texto. Esa universal hostilidad, empero, no consiguió impedir que el psicoanálisis, en el curso de la siguiente década, 1910-1920, se extendiese sin cesar en dos direcciones. En el mapa, el mundo, pues el interés hacia el psicoanálisis emergió en nuevos y nuevos países y en el campo de las ciencias del espíritu, donde iba hallando aplicación a nuevas disciplinas. En 1909, Stanley Hall invitó a Freud y a Jung a pronunciar una serie de conferencias en la Clark University de Worcester, Massachusetts, de la que aquel, Stanley Hall, era presidente y rector. ¡Qué bello! Allí se les brindó una amistosa acogida, es decir, recepción. Desde entonces el psicoanálisis se hizo popular en Estados Unidos. Oh, doctor Freud. Aunque justamente en ese país mucha superficialidad y muchos abusos se cubrieron con su nombre, algo típico de la sociedad norteamericana. Pero bueno, conquistadores, exitosos, ¿verdad? Americanos, estadounidenses. Ya en 1911, Havelock Ellis pudo comprobar que el análisis no se cultivaba y se practicaba solamente en Austria y en Suiza, sino también en Estados Unidos, Inglaterra, India, Canadá y sin duda Australia. En esa época de lucha y de primer florecimiento, nacieron también las publicaciones periódicas dedicadas exclusivamente al psicoanálisis. Fueron el Jahrbuch, perdonen mi alemán, Jahrbuch für Psychoanalyse und Psychopathologie, Forschungen, Anuario de Investigaciones Psicoanalíticas y Psicopatológicas, dirigido por Bleuler y Freud y editado por Jung hasta 1914, cuya aparición se interrumpió con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Aquí solo dice Guerra Mundial porque no había ocurrido la Segunda. El Centralblatt für Psychoanalyse, periódico central de psicoanálisis, editado por Alfred Adler y creo que es Theodor Stickel, no me acuerdo el nombre de Stickel, Stickel es su apellido, que fue relevado pronto por la International Zeitschrift für Psychoanalyse, que quiere decir en español Revista Internacional de Psicoanálisis, 1913 en su 10º volumen. Además, desde 1912, Imago, revista fundada por Otto Rank y Hans Sachs, consagrada a la aplicación del psicoanálisis a las ciencias del espíritu. El gran interés de los medios anglo-norteamericanos se manifestó en 1913 con la fundación por White y Jeliff, no sé cómo se pronuncia este apellido, de la Psychoanalytic Review, que sigue apareciendo a 1920, ¿qué? 23, 24, de fecha de publicación de este texto, ¿vale? Más tarde, en 1920, nació la International Journal of Psychoanalysis, destinada especialmente a Inglaterra y editada por Ernest Jones.
su biógrafo oficial y alumno, también doctor. La Internationaler Psychoanalyser Verlag y la empresa inglesa correspondiente, The International Psychoanalytical Press, iniciaron una serie continuada de publicaciones analíticas bajo el nombre de International Psychoanalyst Bibliothek o Biblioteca Psicoanalítica Internacional. Miren, no sé si eso exista todavía. Desde luego, la bibliografía sobre psicoanálisis no se encuentra exclusivamente en esas publicaciones periódicas, sostenidas casi todas ellas por asociaciones psicoanalíticas, sino que está dispersa en incontables lugares, en producciones tanto científicas como literarias. Entre las revistas en lengua romance, que prestan particular atención al psicoanálisis, se destaca la Revista de Psiquiatría, dirigida por Honorio Delgado, en Lima, Perú. Miren, América. Una diferencia esencial entre este segundo decenio del psicoanálisis y el primero consistió en que el suscrito, es decir, Sigmund Freud, ya no era su único sostenedor. Un círculo de continuo crecimiento de discípulos y partidarios se había congregado en derredor de él. Primero se empeñaron en difundir las doctrinas psicoanalíticas para después continuarlas, complementarlas y profundizarlas. De estos partidarios, muchos se apartaron en el curso de los años, como es inevitable. Emprendieron su propio camino o viraron hacia una oposición que pareció poner en peligro la continuidad en el desarrollo del psicoanálisis. Entre 1911 y 13 fueron Carl Gustav Jung en Zúrich, Alfred Adler en Viena, quienes por sus intentos de interpretar los hechos analíticos y su empeño en producir desviaciones respecto de los puntos de vista del análisis, provocaron una cierta conmoción. Más pronto se advirtió que esas diferencias o secesiones no habían significado un daño duradero. El temporario éxito que obtuvieron se explicaba con facilidad por la predisposición de la multitud a emanciparse o liberarse de la presión de los reclamos analíticos, por cualesquiera caminos que se le abriesen para ello. La inmensa mayoría de los colaboradores aguantaron a pie firme y continuaron el trabajo a lo largo de las pautas que les habían indicado. Hallaremos repetidas veces sus nombres en la exposición que sigue, muy sucinta, es decir, muy superficial, de los resultados del psicoanálisis en los diversos campos a que se lo aplicó. Fin del capítulo 3. Creo que es penúltimo o antepenúltimo capítulo de este texto, que al menos a mí, queridos, me ha estado gustando. Vamos a terminar entonces por hoy. Los veo para el capítulo 4 de este texto bello. Bye.